Muy buenos días a todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching Inmobiliario, un espacio en el que nos reunimos emprendedores inmobiliarios de habla hispana de todo el mundo. Y hoy vamos a ver, entre otros temas, cómo preparar tus webinars, un tema muy interesante y clave para conseguir el éxito en el negocio inmobiliario. Pero antes quiero contarles sobre la experiencia en el Miami Real Estate Tour que se realizó la semana pasada en Buenos Aires y Mendoza, donde viajamos básicamente realtors, vendedores inmobiliarios de los Estados Unidos hacia Buenos Aires y Mendoza para justamente recibir a nuestros clientes en vivo. No sé si Lu querés compartir algo de tu experiencia, pero la idea justamente de ese evento es que nosotros viajamos para atender a los clientes cara a cara, ¿no? Hoy vamos a hablar de los webinars y de hecho vamos a preparar un webinar sobre el evento, es decir, vamos a hacer un webinar con lo que nosotros hablamos en el evento, la misma presentación que vieron los clientes. El evento básicamente éramos realtors de los Estados Unidos y también estaban los proyectos, ¿no? Estaban los proyectos de preconstrucción, o sea, de pozo, que venían, o sea, como eran como stands. Después estaba también un abogado, estaba un prestamista, o sea, las distintas partes, o sea, había también para negocios y franquicias, para personas que quisieran justamente poner un negocio en los Estados Unidos. O sea, fue un evento que participaron, se inscribieron más de 2.200 personas, ¿sí? Participan entre el 25 y el 30%, no tengo los números finales de todavía de cuántos participaron, pero generalmente rondan entre el 25 y 30%. Y es muy importante esto de ir a Buenos Aires a visitar al cliente presencial, porque eso lo que genera es confianza, ¿no? O sea, hablamos de justamente generar confianza en nuestros clientes, que nosotros no vendemos propiedades, sino que vendemos confianza. Una vez que el cliente compró, al realtor nos compró a nosotros, o sea, compró que trabajar con nosotros es lo mejor que puede hacer, entonces recién después ahí puede hacer operaciones con nosotros y relacionarse con nosotros. Entonces venir a visitarlos en vivo a su ciudad es algo muy importante y algo que les recomiendo que hagan a todos ustedes, ¿no? Eh, Es muy importante esto que decís porque lo que a mí personalmente lo que me pasó es que yo venía hablando con muchos clientes, sobre todo en Mendoza, que no tenía la posibilidad de verlos, y cuando fuimos y nos acercamos, hicimos la reunión presencial, como que, hola, ¿cómo andás? Como que ya naturalmente surgió y nos sentamos y hablamos ya, como que se rompió esa barrera y no nos conocemos, pero la presencialidad da esa cosa de acercamiento. Entonces ya el cliente es como que está más relajado, no está la cámara de por medio, y fue muy lindo, la verdad que genera justamente más confianza, más acercamiento y como que fluye, si bien es un proceso que no va a ser inmediato el resultado, pero bueno, va fluyendo mucho más la relación. Así es, y eso justamente es a lo que vamos, ¿no? A aumentar ese nivel de la relación con el cliente, hacer esa presentación presencial, pero también a mostrarle al cliente que nos apalancamos entre todos, que hacemos un evento importante. Entonces, justamente eso también nos da como esa seriedad, ¿no? Cada uno de los 20 vendedores que viajamos habitualmente al tour, digamos, que van rotando, ¿no? Son personas de nuestro equipo que van rotando y que viene uno, después viene otro, después viene otro. Lo que pasa es que cada uno se apalanca en ese evento. El evento es de cada uno. Entonces, en cada una de las ciudades donde ustedes estén, armar un evento en vivo es algo importante y cada uno tiene que pensar cuál es la historia que quiere contar, cuál es el beneficio que puede dar, y justamente dar una presentación lo que hace es construir también autoridad, ¿no? O sea, que los clientes van al lugar, se sientan, escuchan una presentación, escuchan qué está pasando, por ejemplo, en nuestro caso, qué está pasando en Miami, por qué es un buen mercado para invertir, cuáles son los beneficios de invertir en ese mercado. También resolver dudas, preguntas que los clientes tienen. El mercado, no sé, de Miami muchas veces los que no conocen dice Miami está cara, ¿sí? Y eso está totalmente lejos de la realidad, pero es lo que parece porque aumentó mucho de precio, pero que aumente mucho de precio algo no significa que esté caro, ¿no? Entonces, también quería invitar a cualquier realtor que esté en los Estados Unidos y quiera sumarse a nuestro equipo, que me contacte para tener una reunión informativa de cómo esto se puede hacer, y desde ya que las personas que pertenecen al equipo son personas que justamente pueden acompañarnos en nuestro viaje, ¿no? Antes de comenzar el tema, me gustaría repasar un poquito lo que veníamos viendo en las sesiones anteriores para los que recién se unen, y también para repasar justamente
cuáles son las cosas también sobre las que pueden preguntar, ¿no? Esta semana alguien me escribió justamente sobre el tema de los webinars, sobre cómo preparar webinars, y es importante que ustedes aquí simplemente levanten la mano, levanten el micrófono y pregunten, ¿sí? Porque las dudas que ustedes tienen nunca son preguntas tontas, sino que son preguntas que la mayoría de los demás seguramente también tienen, y por ahí en este momento están un poco tímidos, ¿sí? Y no están preguntando, pero siéntanse cómodos con preguntar de este tema, de los temas anteriores, o compartir también de las experiencias que hayan tenido con la implementación de estas cosas, ¿no? También me gustaría pedirles que prendan las cámaras, ¿sí? Así nos podemos conocer. Recuerden que uno de los objetivos de estas sesiones es conocernos, ampliar nuestra red, pero también sacarnos ese miedo a la cámara, ese miedo a decir, bueno, estoy bien, estoy mal, se me ve bien, se me ve mal. Es algo, o sea, que no importa eso, y si se ven mal, simplemente acéptense como son, porque son así. Los vemos todos los días, cada vez que alguien se los cruza en la calle, los ve como ustedes son, solamente que en la cámara ustedes mismos se están viendo en su propio reflejo, ¿sí? Entonces, nosotros somos así y los clientes así nos quieren y así nos compran. También recuerden que me pueden contactar a cualquiera de mis redes sociales o a mi WhatsApp, ¿sí? Lo que les pido es que me contacten para otra cosa que no sea para hacerme preguntas que me tienen que hacer en vivo, ¿sí? Háganme las preguntas en vivo, por favor, así no les respondo individualmente a cada uno de ustedes. Cada vez somos más en esta comunidad y la idea es de nuevo que esta dinámica sea acá. Entonces, lo primero que vimos fue el tema de establecer nuestra meta gigante, que es ese objetivo principal que nosotros tenemos, y luego, a partir de que tenemos ese objetivo, tener nuestro Magic Paper, que es un papelito cualquiera, una agenda, un papel arrancado, no importa, lo importante es que escribimos ahí, que son las tres cosas que me van a llevar en el día de hoy a esa meta gigante, ¿sí? ¿Cuáles son las tres actividades en las que me tengo que enfocar? Porque nosotros como Realtors lo que habitualmente nos pasa es que como no tenemos justamente un jefe que nos está diciendo lo que hacer, entonces nos desviamos fácilmente de tema y nos quedamos haciendo trabajo, pero lo que por ahí nos es más fácil, ¿no? También dedicar tiempo diariamente a la capacitación y entrenamiento, 1 hora por día antes de arrancar el día. Y si no nos alcanza, simplemente arrancar 1 hora antes. Y si queremos dormir más, acostarnos 1 hora antes. No hay excusa para no estar haciendo 1 hora de entrenamiento por día, en lo que justamente tiene que estar alineado con lo que nos lleva a esa meta gigante. Y principalmente lo que nos lleva es crecer, es desarrollarnos, es hacer desarrollo personal, ¿sí? Entonces, también estamos leyendo en esta semana el libro Secretos de la mente, Los secretos de la mente millonaria, de Eckhart, y me gustaría que los que tengan para compartir algún aprendizaje del libro, que aprovechen justamente ahora para que hablemos un ratito de ese libro. Nosotros todos los meses estamos leyendo un libro. Este mes justamente arrancamos con Secretos de la mente millonaria de Eckhart. Yo voy a compartir el primero y después les voy a pedir a los que quieran, Andrés sobre todo, que comparta estos conocimientos. Por ejemplo, según Eckhart, cada persona tiene un patrón del dinero que se forma en la infancia. Miren qué lejos estamos, ¿no?, de cuando se formó nuestro éxito económico actual, ¿no? Basado en las creencias y las experiencias de sus padres. O sea, pueden culpar a sus padres de que todavía no son millonarios, si quieren. Este patrón determina el éxito financiero y necesita ser cambiado para alcanzar la riqueza. Es decir, que tenemos que cambiar algo para ser ricos. Solamente con ir a vender no vamos a poder hacerlo. Tenemos que cambiar algo. No sé si quieren compartir. Andrés, Lu, los veo con el micrófono levantado, pero no hablando. Sí, Fede. yo justamente, bueno, en algún sentido ya lo dijiste, pero en definitiva, esto de poder tener una mente millonaria pasa por nuestro sistema de creencias. Y básicamente las creencias más profundas son de nuestra niñez, de 0 a 6 años. Así sucede. Entonces, las creencias que hemos recogido en esa etapa son muy profundas y muchas veces ni siquiera conscientemente las conocemos. Pero si no las cambiamos, por más que querramos hacer cosas, siempre vamos a terminar haciendo lo que aprendimos. Y este es un proceso muy profundo y tiene que ver, en definitiva, con sacar la basura mental, yo lo llamo, que en definitiva es poner en la mente las creencias adecuadas.
pero hay que reemplazar las que tenemos, porque si no reemplazamos las que tenemos, no nos llevan en definitiva a lo que sería, en lugar de la abundancia, la carencia. Y si nosotros tenemos creencias que generan carencia, jamás vamos a poder tener una mente millonaria. Y la abundancia no solo es en lo económico, es en todos los órdenes de la vida. Y a veces, bueno, me habrán escuchado ya varias veces hablar del amor, que para mí es la base de la vida, y esto también lo dice Eckhart. Generalmente, si no recibimos amor, ¿qué tendemos a hacer? A tratar de llamar la atención. ¿Y de qué manera? A través de que nos vean. ¿Y a través de qué manera? Y a través, lo hacemos eso de convertirnos en víctima. Y cuando somos víctima, por supuesto que nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, eso es maravilloso. La culpa la tienen nuestros padres, nuestros vecinos, nuestros compañeros del colegio, nuestros compañeros de trabajo, mi pareja, todos los que se te puedan ocurrir tienen la culpa de que yo no pueda hacer lo que quiero hacer. O sea que pretendo que los demás hagan por mí lo que yo tengo que hacer. Y eso obviamente es imposible. Entonces, la primera cuestión es esta, salir de víctima, hacernos responsables de cada cosa que nos sucede en la vida. Porque en definitiva, todo lo que nos sucede en la vida es responsabilidad de uno. Y acá entra otra vez la visión personal, y lo acabas de decir indirectamente en el sentido de que somos quienes somos, pero si no sabemos quién queremos ser o quiénes somos, bueno, nos vamos a poner la careta, y eso genera desconfianza. Y si no hay confianza, ¿qué harán nuestros clientes? Bien, entonces ahí está la cuestión, saber qué queremos ser y serlo, porque cuando nosotros somos lo que somos y sin careta, nuestros sueños se convierten en realidad. Pero para eso hay que sacar la basura mental, para eso hay que sacar las creencias que nos llevan a un lugar que no queremos estar. Bien, algo muy importante en todo esto también es que no solamente nosotros tenemos que aprender nosotros por nosotros mismos, sino porque simplemente también es lo que estamos transmitiendo a nuestros hijos, ¿no? Entonces, también hacerse responsable muchas veces de las cosas, no solamente por el interés personal y por el desarrollo personal, sino también para qué vamos a dejar en nuestras generaciones. Queremos que nuestros hijos sean más exitosos que nosotros, igual de exitosos que nosotros o menos exitosos que nosotros. Lu, ¿querés comentar? A mí sí, yo quería como citar algo del libro que me llamó mucho la atención porque es todo esto, pero en realidad para entender la reprogramación que nosotros tenemos que hacer, que obviamente viene de la infancia, tenemos que tomar conciencia primero de eso, como ser conscientes que eso está pasando. Estamos repitiendo ese patrón de lo que escuchamos, de lo que vimos de nuestros padres, bueno, él habla del dinero concretamente, pero se aplica a la vida también, y tomar conciencia que eso nos pasa. Después él habla de comprender, o sea, entender cuál es el origen de esto que nos pasa y entender que viene de afuera. Y después disociarlo, entender cómo estoy hoy y a dónde quiero llegar. Entonces hacer todo ese recorrido, pero todo empieza a partir de la conciencia. Me resultó esa parte muy interesante. Excelente. Bueno, a mí algo que me resulta muy interesante e importante para justamente entender a dónde estamos es simplemente mirar dónde estamos y dejar de buscar justamente lo que decía Andrés, dejar de buscar culpables, ¿no? Si yo no estoy donde quiero, simplemente es porque algo estoy haciendo mal. O sea, mirar el resultado y con el resultado juzgar, no juzgar con, no, que me pasó esto, no que tuve este problema, no que las excusas, no que, o sea, simplemente mirar el resultado y si el resultado no es el que quiero, algo yo mismo estoy haciendo mal. No importa el entorno, no importa el contexto, no importa lo que pase, hay algo que tengo que cambiar. No es el mundo el que tiene que cambiar, sino soy yo el que tengo que cambiar justamente esa visión. No sé, Fede, si querés compartir algo. Sí, a mí algo que me resonó mucho leyendo el libro es que en un momento habla que el seteo mental es más importante que los conocimientos, ¿no? O sea, como yo vengo leyendo muchos libros y vengo trabajando mucho temas de desarrollo personal y claro, uno dice, bueno, me tengo que capacitar, tengo que aprender, pero
como que uno tiende a ir hacia lo técnico, ¿no? Y cómo trabajar sobre el seteo mental es una clave muy importante, ¿no? Él en un momento comenta que eso, ¿no? El ejemplo de la gente que gana la lotería, le dan de repente un montón de dinero y normalmente, estadísticamente, esa gente pierde todo y vuelve a su situación anterior. Pasa lo mismo con deportistas de élite que por ahí ganan mucho dinero en algún momento, pero tienen el seteo mental de escasez y vuelven a esa situación cuando dejan de jugar al fútbol o de hacer el deporte que sea, ¿no? Y lo mismo pasa al revés con los millonarios. En el libro habla el ejemplo de Trump, que yo no lo conocía, no sabía que le había pasado, pero sí sabía casos de millonarios que pierden toda su fortuna y la vuelven a hacer, ¿no? Entonces, de hecho, en mi caso yo me di cuenta que de chico yo vengo con un seteo, una programación de mentalidad de escasez y me hizo como un clic de sobre qué tengo que trabajar y sobre qué tengo que programar, ¿no? Bien, eso es muy importante lo que está diciendo Fede, que es que básicamente, o sea, lo que tenemos que enterarnos es qué tenemos que cambiar, ¿no? Porque uno dice, bueno, está bien, no tengo el seteo correcto. ¿Cuál es el seteo? Bueno, tengo que justamente entender cuál es ese seteo, qué cosas son las que tengo que borrar, qué cosas son las que tengo que adquirir y por sobre todo confiar en que si no lo estoy logrando es porque no sé cómo lograrlo. Tengo que confiar en que no sé y que hay alguien que lo estudió, alguien que lo implementó y hay mucha gente exitosa que lo está haciendo, ¿no? Entonces, esto es algo como muy importante para tener en cuenta. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nosotros trabajamos muchas veces sobre las herramientas, ¿sí? Y cuando uno habla de entrenarse para vender más, lo que está pensando es cómo me entreno en negociación, cómo me entreno en la generación de leads, cómo me entreno en un montón de tareas que tengo que hacer como realtor, como vendedor inmobiliario, pero no me doy cuenta que lo principal que tengo que entrenar es mi mente, ¿no? O sea, hay una anécdota que conté el otro día que me pasó que básicamente, imagínense que uno de ustedes quiere participar de esta sesión, digamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen ustedes si quieren participar de esta sesión? Participar activamente es entrenarse y estar preparados, ¿no? Entonces, yo estaba en otro tipo de sesión, o sea, donde yo iba a participar, o sea, no es que pensaba que iba a participar, no me habían invitado a participar, pero simplemente yo sabía que iba a participar. Entonces, me uno a la sesión, ¿sí? Y casualmente en la sesión hay un problema, así como si yo tuviese un problema en este momento y me cuesta hablar, tengo algún problema técnico o las personas que me ayudan a coordinar conmigo la sesión no se pueden conectar, hubo un problema técnico, ¿sí? Y básicamente lo que pasó fue que yo levanté la mano y empecé a coparticipar, como si alguno de ustedes en este momento empezara a coparticipar conmigo en la sesión y a darme el pie y a hacer una situación de compartir la sesión, ¿no? Y cuando terminó la sesión, un compañero mío me pregunta, ¿no? Me dice, escúchame, Mati, ¿vos habías acordado que vos ibas a ser co-host, o sea, co-participante de la reunión? Supongamos que Juan era el que estaba dando la sesión. ¿Juan sabía que vos ibas a presentar que vos ibas a estar presentando con él? Y le digo, no, Juan no sabía, yo sabía. Entonces, lo importante no es lo que el mundo tire, sino es lo que uno está preparado para hacer. Es que uno esté preparado para hacerlo en el momento correcto, ¿no? Entonces, vamos a arrancar un poquito con el tema de webinars, ¿sí? ¿Y para qué hacemos webinars? Bueno, las razones por las cuales nosotros hacemos webinars son, por ejemplo, no sé, Andrés, si vos te quedaste con algo que querías compartir, porque te veo ahí Yo con el quería micrófono hablar levantado. algo, Mati, si no te importa. Sí, Ivette, un segundo, vamos con Andrés y después vamos con Ivette. No, simplemente esto, que ya lo dijimos ustedes, varios y yo, es que hay que ser uno mismo. Y para ser uno mismo, uno tiene que conocerse. Y como dijo Lu, de alguna manera, lo primero es revisar, para conocerse, hay que revisar nuestras creencias. Parte de esas creencias están en la parte no consciente. Y a veces es complejo detectarlas. De hecho, justamente la terapia muchas veces sirve para eso, para que alguien nos oriente en encontrar esas cosas. Entonces, lo primero es tomar conciencia. Una vez que tomé conciencia, bueno, es analizar si esas creencias me convienen o me perjudican. Y si me perjudican, tengo que cambiarlas. Pero ahí está el aprender, que es justamente llenarse de conocimientos, que sirve para poco, pero después tiene que haber otra parte que es de aprender, de volcar esos conocimientos a la experiencia, al cuerpo, porque si no, todo ese aprendizaje es inútil. Por eso algunos dicen es mejor leer un libro 10 veces, un buen libro 10 veces, y no leer 10 libros,
porque de 10 libros aprendemos un montón, pero aprendemos nada. Bien, excelente. Ivette, Hola, buenos días para todos, ¿cómo están? Mira, yo te cuento que yo lo que hice fue escribir todo porque yo bajé en audio. Primera vez que hago esto, pero decidí como parar y escribir, parar y escribir. Y una de las cosas muy importantes para mí, pues la ley del ingreso, que se te pagará en proporcional el valor que tú te das. Entonces, el valor realmente para mí, entonces, yo no me daba mi valor, yo siempre era, ay, ayudando, 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 pero no dándome mi valor. Entonces, lógicamente que eso era lo que yo proyectaba, que eso es muy importante también la proyección, ¿no? Como uno proyecta y ahí es donde vas a recibir. Entonces, dice que tú tienes que, cómo quiero vivir mi vida y cómo yo elijo. Entonces, para mí esto ha sido, porque elegir a ser pequeña es por el miedo. ¿Y el miedo a qué? El miedo al éxito. Entonces ha sido muy interesante. Ese libro ha sido, y yo lo tengo todo así escrito, entonces yo voy, no es que lo marque en el libro, sino que lo voy repasando con, me gusta escribir mejor para aprender. Ahora, el problema, la situación que tengo ahorita mismo, que después lo voy a pedir, es que cuando me llegan datos de gente, yo no sé cómo por el teléfono, tengo que coger todas las teléfonos y marcarles de Argentina. Ya hablaremos de eso, pero te agradecería mucho que me pudieran un día hablar de eso porque no entiendo cómo. Tengo como 20 personas, pero ¿cómo las contacto? Tengo que poner los teléfonos, llamar a cada uno, no sé. Pero en todo bien. caso, gracias porque este libro ha sido para mí maravilloso. Muchas gracias. Bien, ¿qué tenés que hacer cuando gracias, primero gracias por, o sea, tomar el compromiso de compartir y preguntar. Básicamente lo que vos tenés que hacer cuando te llega un lead es llamarlo. Lo primero que tenés que hacer es llamarlo y decirle, hola, ¿cómo estás? Él te contactó por alguna situación, por ejemplo, una guía que pusimos en internet, por ejemplo, no compres en Miami sin antes saber estos consejos, o cuáles son los pasos que tiene que seguir uno para comprar en los Estados Unidos, o distintos tipos de guías, o por algún tipo de publicidad. Entonces, lo primero que hacemos es contactar a la persona y preguntarle, bueno, descargaste la guía, ¿qué estás necesitando del mercado inmobiliario? Lo primero que hacemos es una pregunta abierta para que la persona empiece a hablar, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, hacemos las preguntas de precalificación, que lo hemos visto en algunos de los otros episodios, pero podríamos repasar en algún otro, que básicamente son qué quiere, cuánto tiene, dónde lo quiere, cuánto, cuándo y por qué lo quiere, que es la más importante de todas, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros lo que necesitamos es entender rápidamente cuáles son los clientes que quieren comprar ahora y tienen el dinero, ¿sí? Quieren comprar Lo que ahora y pasa es que, tienen... lo que pasa, ¿sabes qué, Martín? Que mi asistente me mandó una lista. Yo no lo cogí de mi teléfono. Entonces, tengo una lista, pero todos los teléfonos allí. Entonces, lo que tengo que hacer es decirle a él que no me lo haga así. Necesito llamarlo desde mi teléfono, porque si no, eso es una locura. Estar escribiendo cada teléfono, Sí, una ¿no? forma de hacer eso es simplemente si ustedes pegan el teléfono en WhatsApp, si tu asistente te pega todos los teléfonos en WhatsApp con el nombre al lado, el WhatsApp te permite tocar y ya podés acceder a la persona, digamos, si es que tiene WhatsApp. Esa es la forma por ahí más fácil y más rápida. Vamos a ir a un poquito a ver el tema de los webinars, que básicamente, ¿por qué hacer webinars? O sea, ¿cuáles son las razones para hacer webinars? La primera razón es generar leads y nuevos clientes, o sea, la publicidad del webinar, o sea, simplemente eso hace que podamos generar leads. Otra razón es posicionarnos nosotros como el experto, ¿sí? A medida que hacemos webinars, acuérdense que o sea, los clientes nos tienen que ver 7 horas, ¿sí? Y 11 interacciones al menos con nosotros para considerarnos conocidos, ¿no? Como ustedes pueden considerar conocido a un actor de cine o a una figura de los deportes. Entonces, nosotros necesitamos ser conocidos, ¿sí? ¿Para quién somos conocidos nosotros? Bueno, yo soy conocido para mi familia, para mis amigos, para algunos de ustedes seguramente también ahora, para algunos de mis clientes. O sea, yo soy conocido para un núcleo más chiquitito, ¿no? Y qué tengo que hacer es ir ampliando ese núcleo. Por ejemplo, yo soy conocido para todas las personas que me tienen en Instagram
de antes, que son, de nuevo, mi entorno, ¿no? La gente que cursó conmigo en la facultad, mi familia, mis amigos, etcétera. Entonces, primero tengo que seguir, o sea, una vez que me hago conocido, que soy conocido para ellos, me tengo que posicionar como el experto. Y para posicionarme como el experto con mi mamá, ¿sí? Mi mamá lo único que sabe cuando yo empecé a vender es que yo no sé nada de vender inmobiliaria, ¿no? El día que yo empecé, mi mamá es la que más sabe que yo no sé nada. Puedo engañar a un cliente, pero a mi mamá no le voy a engañar. Entonces, de alguna forma tengo que hacer que mi mamá piense que yo soy un experto y para eso, ¿qué tengo que hacer? Mostrarle a ella, en donde ella mira, ¿sí? Que voy acá, que hago esto, que hago el tour, que voy a Estados Unidos, que voy a Buenos Aires, que vendí una propiedad, que hablé con tal persona que tiene mucho dinero y le vendí justamente su casa, etcétera, ¿no? O sea, como que tenemos que ir posicionándonos como ese experto y los webinars son una de esas formas. Otra cosa que hace es justamente construir relaciones, ¿sí? Porque vamos también invitando personas a ese webinar y vamos construyendo relaciones con los asistentes, ¿sí? Después, costo-beneficio, o sea, dar un webinar es mucho más económico que hacer un evento en vivo, justamente. Hacer un evento en vivo es algo caro, que justamente para nosotros para hacerlo lo que hacemos es vamos como en un grupo grande donde todos aportan, también aportan los sponsors, o sea, hay un nivel de dinero muy, muy, muy importante para hacer un evento en vivo. En cambio, para hacer un webinar es literalmente entre gratis y casi gratis, digamos, ¿no? O sea, también lo que es el tiempo, la eficiencia, o sea, hoy nosotros hicimos 3 eventos la semana pasada, en Buenos Aires 2 y uno en Mendoza, básicamente, y tuvimos que movernos en los días, ir a un hotel, hacer check-in, hacer check-out, o sea, preparar eso. O sea, nos llevó un montón de tiempo eso y un cansancio que no les cuento, pero hacer el webinar es, bueno, simplemente lo preparo y lo hago online, ¿no? Y Después, algo, Mati, muy ¿sí? importante también es que hablas de, o sea, de uno a muchos. En un webinar vos estás hablando a muchas personas, comunicando en tu mismo tiempo a muchas personas, dándote a conocer y dándote autoridad, que hacer uno a uno. Entonces, y además de poder grabarlo, subirlo a tu canal digamos, de estar online por el tiempo. Eso sería uno de los puntos más importantes, que hablamos de uno a muchos, ¿no? Y esto es algo que nos tenemos que setear mentalmente en que nosotros debemos hablar de uno a muchos permanentemente. O sea, Ivette cuando preguntaba, sí, justamente ella habla de uno a uno. O sea, llama a un cliente, que obviamente que no vamos a evadir esa situación, tenemos que hablar de uno a uno, sí, pero hablar de uno a muchos lo que me ayuda es justamente a filtrar toda esa base de clientes. Lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos de marketing, nos trae un montón de leads, ¿sí? De los cuales de cada 100, solo 4 van a ser al final, después de un proceso que tenemos, solo 4 van a estar en lo que llamamos el pipeline, ¿no? En nuestra base de datos como clientes que van a comprar ahora o en el futuro. Solo 4. Hay, o sea, 96 que los voy a tener que descartar y que me van a hacer perder el tiempo, ¿no? El webinar justamente nos ayuda a identificar cuáles son esos 4, ¿no? Nos ayuda a identificar una persona que está media hora mirándonos en un webinar, algo quiere, digamos, ¿no? O sea, en cambio una persona que tocó en Instagram o en Facebook un botón y que me llegaron los datos, a veces simplemente tocó para chusmear y nada más, ¿no? También nos sirven los webinars para hacer marketing de contenido, ¿no? Y ustedes, si están en mis redes, verán que hay información que, si bien este webinar no es público, o sea, estas clases no están públicas, pero sí hay pedacitos que por ahí mi equipo de ventas, mi equipo de marketing, perdón, saca y lo usa para postear en mis redes, ¿no? Entonces, parte de lo que ustedes hacen en sus webinars, ¿sí? También después los cortan de a pedacitos y pueden hacer justamente contenido, ¿no? También nos diferenciamos de la competencia, ¿no? Porque si nosotros estamos por ejemplo, vendemos Miami, ¿no? Y nuestros clientes nos ven que todo el tiempo estamos compartiendo información, capacitándonos, yendo a eventos, actualizándonos, vendemos propiedades, conocemos a tales famosos, nos ven todo el tiempo contra una persona que básicamente no la ve nadie. Entonces dicen, ah, no, pará, esta persona debe ser más importante. Entonces hay una diferenciación y un valor agregado, ¿no? También nos da, bueno, flexibilidad y accesibilidad, o sea, el tema de que el webinar
la persona puede estar en cualquier lugar, incluso puede estar en pijama, con la cámara apagada, mirando, o mejor dicho, con la cámara apagada, no, porque el webinar en definitiva no están las personas, o sea, los participantes, esto es un Zoom, ¿sí? Un webinar no los tiene ustedes, o sea, acá, sino que los tiene por detrás, con lo cual no se ven ustedes, con lo cual uno no necesita estar justamente peinado y arreglado para poder salir en cámara, ¿no? También nos permite medir, o sea, medir el impacto, cuántos clientes se conectaron, cuántos clientes asistieron, o sea, nos da ciertas métricas también. Entonces, vamos a hablar justamente sobre, esos son los beneficios, digamos, vamos a hablar de, entonces, cómo tenemos que preparar el webinar. Bueno, lo primero es definir el objetivo, ¿no? Siempre en todo tenemos que definir cuál es el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el propósito del webinar? ¿Qué querés hacer? ¿Querés vender una propiedad? ¿Querés darte referencia? O sea, ¿qué querés hacer cuando estamos hablando de hacer un webinar, ¿no? Entonces, simplemente entender cuáles son las necesidades, cuáles son los miedos de nuestros clientes. Nosotros, por ejemplo, preparamos webinars todos los jueves por la tarde, que después eso lo subimos a Zoom. ¿Por qué hacemos el webinar y por qué no lo hacemos directamente en Zoom? ¿Por qué hacemos el webinar en Zoom y no lo subimos directamente a YouTube? No sé si dije antes YouTube o Zoom, pero y no lo subimos directo a Zoom. ¿Cuál es la diferencia entre hacer el webinar por Zoom y hacerlo por YouTube, ¿no? La diferencia de hacerlo por Zoom es que cuando ustedes se conectan a Zoom, se están identificando. Entonces, ustedes lo que más quieren con sus clientes es que se identifiquen, que me digan quién fue el que estuvo conectado a la reunión. Porque si lo ven en YouTube después, está bárbaro, porque eso también da otras cosas, pero yo no puedo llamar después a una persona en YouTube porque no sé quién es el que lo vio. Entonces, lo hacemos en vivo, hacemos la publicidad, hacemos que la gente se inscriba, se anote para saber quién es, hacemos el Zoom, que de nuevo, que es la parte técnica, digamos, es un Zoom webinar, no es el Zoom este. Los clientes jamás deberían estar presentes. ¿Por qué? Porque no queremos que los clientes hablen con nosotros en vivo, tampoco queremos que se vea que son dos nada más que se conectaron, ¿sí? A mí me da lo mismo si el Zoom lo hago para una persona o lo hago para 500 personas al webinar. ¿Por qué? Porque total nadie se entera. Yo después eso lo grabo y lo paso y hago otra cosa. Y mientras está haciendo el Zoom, otra de las cosas que nosotros aprendemos cuando hacemos un Zoom y un webinar, ¿sí? Lo que aprendemos es a justamente expresarnos. Les aseguro que si yo miro mi primer webinar y miro los de ahora, en el primero me doy vergüenza y dentro de 3 años me van a dar vergüenza los de hoy, ¿no? O sea, uno va evolucionando, ¿sí? Como una persona que puede justamente dar contenido y que puede hablar en cámara y que puede hacer una dinámica con otra persona. En general, les recomiendo siempre que hagan las sesiones con otra persona, tienen que tener gente de apoyo, ¿sí? Es mucho, mucho más fácil hacer las cosas de a dos o más que hacerlas solo de uno. Siempre por ahí uno tiene que ser como el que conduce y otro el que está de apoyo, pero siempre tiene que haber como dos personas. ¿Por qué? Porque mientras por ejemplo, ahora Lu o Fede o Andrés hablan, yo pienso qué más puedo agregar, ordeno mis notas, ordeno lo que les voy a decir, veo si voy en el tren correcto, veo cómo voy con lo que les estoy mostrando, ¿no? También entonces, cuando vamos a preparar el webinar, primero que nada, el objetivo, ¿no? Después, el tema publicitario. Fede, ¿vos nos podrías contar un poquito cómo es el tema publicitario? O sea, cómo hacemos publicidad para que se una gente a un webinar. Bien, obviamente tenemos que usar todos los canales que usamos habitualmente para comunicarnos con los clientes. O sea, lo más importante es hacer una campaña en Facebook similar a una campaña de generación de leads, donde promocionamos el webinar y la persona donde completa el formulario, automáticamente a través de una automatización ya queda inscrito al Zoom, ya empieza a recibir los emails de seguimiento. Pero también es importante, a medida que nosotros venimos haciendo, o sea, venimos trabajando, generando leads, vamos generando nuestra base de datos. Entonces, usar esa base de datos para mandar emailing, también informando sobre el webinar. Hay mucha gente, o sea, los webinars en general vamos variando el tema, entonces quizás se conecta a un webinar, después se conecta a otro, entonces también nos permite detectar cuando tienen más interés. Entonces es importante también comunicar a través de emailing. Obviamente a través de nuestra página web tiene que estar bien promocionado ahí y dar acceso al formulario también, el mismo que usamos en las campañas, para que la gente directamente se inscriba ahí. Y obviamente en las redes sociales también, a través de posteos orgánicos. Sobre todo es importante promocionarlo en lo que son las stories, no tanto por ahí en el feed, no es tan fundamental, se puede poner, pero sí en stories, sobre todo porque ahí nos permite poner un link, entonces la gente ve el flyer o el video que hacemos nosotros comentando sobre el webinar y directamente haciendo clic se pueden ir a inscribir ahí. Bien, entonces... En los estados de WhatsApp también, a mí me funciona mucho en los estados de WhatsApp porque también te hacen consultas por ahí.
Bien, entonces justamente una vez que tenemos el objetivo, tenemos la publicidad. Recuerden esto, que normalmente, o sea, entre un 20 y un 25% de las personas que se anotan, ¿sí? Se conectan, con lo cual si nosotros queremos tener 10 personas en el webinar, tenemos que tener por lo menos 40 inscriptos, ¿no? Entonces tengan en cuenta esa métrica. ¿Por qué? Porque después si no también es un poco frustrante cuando uno dice, había 10 anotados y vinieron solo 2. Bueno, solo 2 tienen que venir, digamos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros hagamos publicidad de más. Y algo muy importante para todo tipo de situación de evento, ya sea online o offline, es que la reconfirmación. Es clave la reconfirmación. Clave, 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 clave la reconfirmación, porque no todo el mundo está esperando a que vos le des el webinar, digamos, ¿no? Tienen el interés de comprar, pero no es que tienen que urgentemente salir a comprar, ¿no? O sea, muchos de ustedes, por ejemplo, reciben mi reconfirmación, que por ejemplo hoy me salió, hubo algún problema y salió tarde, digamos, mal, en realidad no tarde, mal salió el WhatsApp que yo les mando a ustedes, y les aseguro que cuando les mando un WhatsApp, a cuando no se los mando, cambia la cantidad que se conecta. ¿Por qué? Porque hay algunos que están pendientes del tema y otros que simplemente se acuerdan cuando se acuerdan. Y muchas veces uno está ahí, le llega el WhatsApp, dice, ah, mira, uy, sí, hablé de coaching, pum, toca, se entra y ya está. Ahora, si no le llega, por ahí se le pasa. No, justo estaba con un quilombo, con esto, con lo otro, estaba con un problema, estaba ocupado de otra cosa y me olvidé. Entonces, es muy importante hacer esa reconfirmación con los clientes. Y acuérdense de esto, es mejor que un cliente te bloquee, o sea, te diga, no me mandes más, bueno, no te mando más, listo, te desuscribo. Es mejor que un cliente se desuscriba de nuestros mails que no reciba la suficiente cantidad de mails. No pasa nada. Justamente, si alguien se desuscribe, si alguien los bloquea, si alguien les pide que simplemente no les manden más, es porque simplemente no tienen interés en tener el aviso, digamos. Entonces, no pasa nada y ese cliente que se suscribió, por ahí al futuro le compra. Pero ¿qué es lo importante? Todos los clientes que sí están recibiendo el mensaje, todos los clientes que sí quieren recibir el recordatorio y que entonces quieren que justamente ustedes los ayuden a llevar a esa situación. Acuérdense que a veces uno quiere invertir dinero, si yo tengo para invertir, no sé, $500.000, los tengo ahí, veo que se me están derritiendo porque el dólar está devaluándose fuertemente en los últimos años, pero me cuesta tomar acción porque estoy siempre ocupado con algo y me cuesta tomar acción. Entonces quiero que alguien me agarre y me diga, dale, acá, esta es la oportunidad, ¿no? Entonces, en definitiva, nosotros lo estamos ayudando. Acuérdense que nosotros tenemos que estar en la mente pensando cómo ayudamos al cliente. No es un beneficio para nosotros porque nosotros cobramos honorarios o una comisión, sino que simplemente tenemos que estar pensando cómo damos un beneficio para los clientes, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la publicidad, sabemos quién es nuestra audiencia, o sea, cuáles son los intereses, tenemos que planificar el contenido, ¿no? Y planificar el contenido es simplemente, y lo más fácil, lo más rápido, y no vamos a estar acá dando vueltas, vayan y cópiense el contenido de otros, o sea, busquen en YouTube qué están haciendo los que más hacen y hagan lo mismo, más o menos, o sea, háganlo o sea, agárrenlo de alguien y háganlo a su experiencia, ¿sí? No estemos tratando de inventar la rueda cuando ya está inventada. Pregúntenle a ChatGPT 10 temas que puedo hacer para, o sea, hacer contenido para mi audiencia en tal país, en tal ciudad, en tal lugar. Cuanto más cosas le ponen al chat, mejor es lo que nos devuelve el chat, ¿no? Entonces, a partir de esto, planificar el contenido. Por ejemplo, nosotros en nuestra estructura de los jueves, que hacemos con Lu y con Tomás Hoffman, que es nuestro socio, básicamente lo que nosotros hacemos es arrancar hablando nosotros de algo más o menos cortito. Sí, el webinar no lo extendemos más de 30 minutos para no dedicar tanto tiempo nosotros y porque nosotros lo que queremos es a ver quién se conecta y después llamarlo, ¿no? No es el objetivo venderle todo por ahí. Y después al final ponemos un proyecto, ¿sí? Un proyecto de inversión. Obviamente que lo que hablamos primero en general está hablando un poco de cuáles son los beneficios de este proyecto, ¿no? Si yo voy a hablar de los beneficios de invertir en renta corta, o sea, lo que sería como Airbnb, después no voy a presentar un proyecto de renta larga, ¿no? O sea, presento un proyecto que justamente casualmente tiene Airbnb, ¿no? O sea, como que hablo de algo que me apalanque para la otra situación, ¿no? Después, elegir la plataforma adecuada. Es importante elegir la plataforma adecuada. Yo les recomiendo Zoom Webinar, ¿sí? Sé que sale un poco caro a veces para arrancar la parte de Zoom Webinar, ¿sí? El Zoom pago vale, no sé, $12, una cosa por el estilo, pero cuando le agregamos el webinar, ¿sí? Nos sale como $70 por mes. Entonces, ¿qué significa eso? Que lo tengo que amortizar y que tengo que hacer muchos webinars, ¿sí? Por lo menos uno por semana, ¿sí? Uno de los webinars para mí más efectivos que existen y no es para clientes, o sea, mejor dicho, no es normalmente uno piensa en webinars para clientes
compradores, ¿no? Pero tenemos que también hacer Zoom para clientes vendedores y vimos el seminario para dueños, es una de las mejores Zoom para capturar propiedades, para captar propiedades, para tener justamente clientes que están interesados. Seminario para dueños es justamente un webinar que damos para alguien que quiere vender su casa y que quisiera hacer un for sale by owner, digamos, que llamamos, que son los propietarios dueño-vende, ¿no? O sea, son los propietarios que quieren vender su propia casa, entonces se conectan al webinar para básicamente decir, a ver, que me cuente todo, cómo hago para venderlo yo solo, y básicamente es como si yo les contara cómo, en este momento, cómo hacer una torta de casamiento, y cuando termina el webinar ustedes están con, dicen, no, para, yo no voy a hacer todo eso, no sé hacer todo eso, no puedo, o sea, es imposible que yo me haga una torta para casamiento, para, ¿cuánto me cobras por hacérmela? Te cobro esto, listo, hacé la voz, ¿no? O sea, como que la dinámica tiene que ser esa, ¿no? Que nosotros le contamos que lo que hay que hacer no es agarrar la propiedad, sacar unas fotos y subirla, ¿no? Sino que le contamos que hay todo un proceso mucho más grande que va a hacer que nosotros podamos hacer que su propiedad se venda mejor, más rápido y sobre todo más caro, que es lo que les interesa a los clientes, ¿no? Preparar materiales en general para lo que nosotros hacemos, y cuando arrancan les recomiendo que no hagan nada visual, que no preparen ningún PowerPoint ni nada raro, digamos, porque cuanto más ponen el PowerPoint, menos está en su cara, ¿sí? El objetivo es que nos vean a nosotros, no la pantalla, ¿sí? Después cuando viene el in-house y empieza a presentar él, a veces pone un PowerPoint, pero imagínense si yo estuviese dando esta presentación misma y pusiera en la pantalla todo lo que estoy diciendo, lo pongo en unos charts, ¿sí? Y ustedes ven los charts y a mí chiquitito ahí arriba y qué sé yo, es como que básicamente lo que importa es la pantalla y lo que tiene que importar es ustedes. Acuérdense que ustedes se están vendiendo a ustedes mismos. Bueno, anunciar el webinar, ¿sí? Siempre que se registren, o sea, ustedes hacen esto para que se registren, nombre, apellido, teléfono, mail, y esas 4 cosas en todo lo que hagan tiene que estar presente. Una vez alguien me dice, no, sí, lo que pasa es que ahora corté, tengo 100 personas, pero no tengo los teléfonos. Y bueno, o sea, como hiciste todo mal, digamos, ¿no? O sea, si no o sea, tenés que tener el teléfono y el mail, ¿sí? A partir de ahora ustedes conocen a una persona y le piden el teléfono y el mail. Nombre, apellido. En el nombre siempre agendar el nombre bien, el apellido como ustedes quieran, ¿sí? ¿Por qué el nombre bien? Porque también lo mismo. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Te llamo porque, o sea, necesitamos saber el nombre para que todas las automatizaciones funcionen poniendo el nombre. Tenemos que hacer una prueba técnica. Es importante, si ustedes nunca hicieron un webinar, hagan una prueba técnica, que significa básicamente hacer un webinar sin público o que el público sea sus amigos o conocidos, simplemente para entender que todo funciona y que después cuando quiero compartir la pantalla no puedo, y que cuando el que entró se le ve la cámara. Por ejemplo, hay algunos problemas que a veces configuramos el webinar de tal forma que Lu es mi compañera, pero no puede encender la cámara, o que otro problema técnico típico es que Lu me pasó su mail, pero no es el mismo mail que usa para Zoom, entonces no lo deja acceder como anfitrión, digamos. Entonces, siempre hacer una prueba técnica de audio, de video, del micrófono. Muy importante y clave tener un buen micrófono. Si no tienen micrófono, simplemente un auricular con micrófono, pero jamás el micrófono de la computadora, ¿sí? Es importante la voz, es importante cómo sale la voz, tener buena iluminación, que se vean bien, que no se vean quemados, que se vea, o sea, nítida su imagen, porque eso también da a la calidad del video. Y, o sea, acuérdense de esto, cuando ustedes ven algo o escuchan algo que están incómodos, que no lo pueden ver bien, que no pueden entender bien, que no entienden bien la voz, el cerebro es como que empieza como a desconectar, como decir, esto me está molestando, no quiero ver esto. Entonces, es importante eso. También, interacción con la audiencia es algo que ustedes tienen que definir si quieren o no quieren tener interacción con la audiencia. Por ejemplo, nosotros en esta reunión, o sea, yo decido que podemos tener interacción con la audiencia, entonces los invito justamente a levantar la mano, a hacer preguntas, ¿sí? Normalmente cuando interactuamos con clientes, no queremos tener interacción, salvo que sea por texto, ¿sí? Y yo no contesto las preguntas tampoco, porque en definitiva el webinar yo quiero que dure ese tiempo. No contesto las preguntas. Haya o no haya preguntas, siempre digo la misma frase, que es, hay un montón de preguntas, los voy a contactar a cada uno individualmente y se las voy a ir respondiendo uno a uno, lo cual me da una excusa para llamarlos, y aparte parece que hay un montón de preguntas, aunque no haya, no importa. En definitiva, nosotros lo que queremos hacer es que parezca que hay una audiencia grande del otro lado, ¿sí? Mantener la energía, hablar con entusiasmo, variar el tono de voz, ¿sí? Si yo les estuviera hablando tipo, bueno, tienen que mantener la energía, hablar con entusiasmo, variar el tono de voz, muestren pasión por el tema y mantengan una actitud positiva, ¿no? Se me duermen y se me bajan en 2 minutos. Entonces,
hay que exagerar, ¿no? En algún momento recuerdo que hace muchos años ya hacíamos un entrenamiento que era en vivo, no era para webinar, sino era para presentaciones en vivo, y la persona, la que nos entrenaron, nos decía, ustedes exageren, ¿sí? Porque cuando ustedes se sientan que están exagerando, del otro lado van a sentir que están actuando común, ¿no? Y te filmaban y después te mostraban la filmación y vos decías, sí, yo pensé que estaba moviendo las manos así, y en realidad apenas se hacía un movimiento leve, ¿no? O sea, como que lo que uno siente es distinto de lo que uno, o sea, piensa, ¿no? Ahí, Mati, Luego, con de nuevo, respecto a eso, que sí, decías, ¿no? De poner entusiasmo y como trabajar sobre la forma de comunicar, es clave que cada vez que terminen un webinar, ustedes lo miren nuevamente para entender qué cosas tienen que mejorar, ¿no? Porque, como siempre, el primer webinar que hagan les va a parecer que es malísimo, hay que perder la vergüenza, pero sí hay que, eso, ¿no? Como ver esa grabación, entender que hay que modificar e ir cambiando de a poquito y de a poco va a ir cambiando y mejorando. Es cuestión de sí. práctica y de hacerlo. Es clave ver los webinars propios, o sea, es clave verlos de nuevo. Mucha gente le da vergüenza, mucha gente dice, no, yo no me quiero ver. Es clave en el entrenamiento ver los webinars. Van a avanzar mucho más, o sea, en cómo ser un mejor presentador viendo los webinars que tapando el sol con las manos y haciendo de cuenta que si no veo el webinar, entonces lo hice mejor, ¿no? O por lo menos no Porque, sé, ¿no? ¿Cómo? porque solo se aprende de los errores. Así es, solo se aprende de los errores. Bueno, por otro lado, dentro de lo posible, pedir a los participantes que completen una breve encuesta cuando eso les sea algo a ustedes útil, ¿sí? Pedir que completen una encuesta, primero, hace de nuevo, genera interacción con las partes, nos da cierto feedback para ver, por ejemplo, qué temas nuevos, o sea, nosotros, por ejemplo, podríamos, y lo vamos a implementar, de hecho, o sea, ya que lo estamos diciendo, lo vamos a implementar en la próxima sesión, le vamos a poner una breve encuesta para que ustedes hagan. Entonces, justamente, por ejemplo, en mi breve encuesta les voy a preguntar qué temas les gustaría tocar, de qué les gustaría aprender. Entonces hacemos una breve encuesta que hace que justamente la gente pueda participar, pueda opinar y, o sea, a nosotros nos da también ideas de cómo ayudar a esos clientes, ¿no? También analizar los resultados, o sea, ver las métricas, cuánta publicidad hicimos, cuánto gastamos, el costo por lead, cuánta gente se anotó, cuánta gente participó realmente de los que se anotaron, si hay una alta o baja participación, ¿sí? También el tiempo de permanencia, ¿no? Si nosotros hacemos, no sé, por ejemplo, esta sesión y ustedes a los 3 minutos se desconectan, tengo que pensar que, bueno, hay algo que rápidamente se dieron cuenta que esto no era para ustedes y que tendría que estar cambiando porque si se me desconectan a los 3 minutos es que es poco interesante el tema, ¿no? Y por último, mantener el contacto, y esto es algo súper, súper importante, lo más importante de todo, que básicamente es que nosotros hacemos el webinar para lograr después que un cliente nos contacte, que sería lo ideal, o sea, lo ideal sería que el cliente tome acción y él solo nos contacta a nosotros, con lo cual tiene que estar disponible nuestra información para poder encontrarnos, ¿sí? Y por otro lado, y obviamente invitarlos, también es algo muy importante esto de el call to action, llamada a la acción, que es básicamente decir lo que queremos, ¿no? Decir lo que queremos. Bueno, si tenés interés en invertir en Miami, contactame, hablame. Si tenés interés, llená tus datos aquí. Si querés ir al evento, rellená este formulario. Como decir lo que queremos es mucho más importante de lo que ustedes piensan, porque muchas veces la gente dice, ah, no sabía qué tenía que hacer, ¿no? Así que no sé si, Andrés, vos tenés el micrófono levantado, ¿querés comentar algo? No, no, no. Por mi parte está bien. Bien, ok. Entonces con esto cerramos la sesión de hoy y nos vemos entonces el próximo lunes para compartir un poquito más sobre justamente temas inmobiliarios y temas que nos interesan a todos. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chau, chau. Chao, buen día. Chao, buenos días.